Nuestro Señor Jesús está vivo y presente en la Santa Eucaristía, y a lo largo de la historia son muchas las pruebas visibles que nos ha regalado para que tengamos la certeza de que Él está vivo, y que cada vez que nosotros comulgamos, comemos y bebemos su cuerpo y su sangre. Los milagros eucarísticos son como la herida del costado, como las heridas de las manos que fueron traspasadas por los clavos y que fueron la señal para que Santo Tomás pudiera creer. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo nos da señales y milagros eucarísticos para que nosotros podamos creer de que Él está presente en la Santa Hostia consagrada. En medio de tantos sacrilegios y abusos, nuestro Señor Jesús nos sigue demostrando su amor y su entrega por cada uno de nosotros. Por eso quiero compartirles el día de hoy esta imagen que nos llega desde la Arquidiócesis de Valencia, España, donde fue compartida por el Padre Juan José. Esta imagen que estás viendo, el centro de la custodia, refleja a Jesús crucificado. Y el día antes, el Padre Juan José en la parroquia había cambiado un vitral, y el vitral tiene la imagen de Jesús crucificado. Lo sorprendente es cuando dice el sacerdote que al día siguiente exponen el Santísimo y se puede observar cómo en la custodia, donde está el cuerpo y la sangre de Jesús, se refleja nítidamente a Jesús crucificado, dándonos con esto una señal de su presencia. Quiero sumarle un milagro que recibí en mi vida por medio de Jesús Eucaristía. Muchos de los que siguen mi canal han podido escuchar mi testimonio de mi sanación. En el 2011 yo era un paciente terminal. Ya no había nada que hacer por mí. Estaba hospitalizado en una clínica de Medellín que pertenece a la Congregación Mariana. A muchos les he contado que tuve un sueño muy especial y que en ese sueño la Santísima Virgen María le decía a mi esposa que no llorara, que no estuviera triste, que ya su Hijo Jesús me estaba sanando. Pero junto con ese acontecimiento del sueño se suma un acontecimiento que luego mi padre nos iba a revelar. El día del sueño, mi padre, horas antes en la mañana, fue a visitarme como lo hacía todos los días a la clínica. Pero aquel día los médicos le dijeron que no podía ya verme porque yo ya estaba en un estado muy mal y que era mejor que tomara una decisión si dejarme morir en la clínica o si quería que yo muriera al lado de la familia en la casa. Así que mi papá en ese momento entró en shock y mi papá lo único que hizo fue buscar la capilla que había dentro de las instalaciones de la clínica. En ese entonces, cuando yo estaba enfermo, mi papá tenía problemas con el alcohol, mi papá tenía unos vacíos grandísimos y mi papá se había alejado de la fe debido a grandes pérdidas que había tenido en sus negocios, que había tenido, incluso perdimos hasta la casa que en ese entonces era propia. Así que mi papá se había refugiado en el alcohol. Pero mi papá en aquel momento, en vez de ir a buscar el alcohol, sintió la necesidad de ir a la capilla de la clínica. Dando con la bendición de que aquel día cuenta mi papá que cuando entró estaba solita la capilla, pero ahí en el altar estaba el Santísimo expuesto. Cuenta mi papá que cayó de rodillas y que lo único que le dijo a Jesús fue: Señor, sana a mi hijo. Y yo te prometo que vuelvo a ser el hombre que era antes. Yo vuelvo a rezar el rosario, dejo el alcohol, vuelvo a la Eucaristía. Pero Señor, tú que estás vivo y presente en la hostia consagrada, sana a mi hijo. Y ese día fue el mismo día en que tuve el sueño con la Santísima Virgen María, y ella le decía en ese sueño a mi esposa:
ya mi Hijo Jesús te está sanando. Así que constantemente nuestro Señor Jesucristo nos sigue dando signos como los que le dio a Santo Tomás. Recordemos cuando Santo Tomás le habían contado de que ya Jesús estaba vivo, que había resucitado. Él decía que hasta no ver la herida de sus manos y hasta no meter sus dedos en la herida del costado, él no creería. Y es tanto el amor del Señor que permite que Santo Tomás mire las heridas que le causaron los clavos y que pudiera meter en la herida del costado sus dedos. Asimismo el Señor, en medio de esa incredulidad que se está sembrando en el mundo entero, deja ver grandes signos para que no solamente nosotros los laicos, sino también los sacerdotes, que son los que tienen ese don, esa gracia maravillosa de tomar esa hostia, de tomar ese vino y convertirlos en la sangre y en el cuerpo de Jesús, para que nosotros lo podamos recibir, puedan creer, puedan tener esa certeza de que Él está en medio de nosotros. Así que te invito a que no dudes, a que ames a Jesús Eucaristía y a que cuando lo tengas de frente, cuando vayas a la próxima Eucaristía, no cierres tus ojos, sino que al contrario, mirando ese momento en el altar, cuando el sacerdote levanta el cáliz, cuando el sacerdote levanta la hostia, en ese momento háblale a Jesús, en ese momento exprésale a Jesús lo que hay en tu corazón. Dile a Jesús qué está pasando con tu vida. Dile a Jesús que tú le quieres amar, que tú le quieres ser fiel. Dile a Jesús que tú le quieres servir. Dile en este momento a Jesús que te sane de tu enfermedad. Dile a Jesús que en ese momento te sane de esas ataduras espirituales. Dile a Jesús que en ese momento quebrante toda maldición, toda brujería en tu vida. Dile a Jesús que en ese momento se convierta en medicina para ese cáncer, para esa migraña, para esa gastritis, para ese problema en las rodillas, para ese problema del corazón. Dile a Jesús que te sane de esa enfermedad física, que te sane de la depresión, que te sane la tristeza. Dile, Jesús, sé mi medicina para el cuerpo, pero también sé mi medicina para el alma. No desperdicies ese momento. Dentro de todo el contexto profético que estamos viviendo, en muchas apariciones de la Santísima Virgen María, a diferentes videntes, nos ha venido advirtiendo que llegará el momento en que ya la presencia de Jesús ya no estará ahí en el altar, pues la fe se perderá y la apostasía entrará en la iglesia. Así que en este presente que estamos viviendo, no dudes en acercarte a Jesús Eucaristía, en recibirlo con amor, en recibirlo dignamente. No cometas más sacrilegios. Si estás en unión libre, así el sacerdote te diga, es que si tú amas a tu pareja puedes comulgar, hazlo, no lo hagas. No lo hagas. Haz más bien esa comunión espiritual. Y créeme que recibes más gracias cuando sabes que no lo recibes físicamente en la comunión, porque no eres digno en ese momento. Recibes más gracias, porque allí estás amando a nuestro Señor Jesucristo con toda intensidad, porque lo estás reconociendo vivo y presente en la hostia consagrada. Y por último, te invito a que repitas esta ejaculatoria que el Señor me regaló después de haber escuchado el testimonio de mi padre y después de haber tenido esa experiencia tan maravillosa de mi sanación y de la conversión de mi papá, porque esa es la otra parte. Después de eso mi papá volvió a ser el hombre de Eucaristías, el hombre que a las 3 de la tarde reza el rosario de la misericordia, el hombre que se alejó 100% del alcohol, el hombre que empezó a recibir también muchas bendiciones y su vida a transformarse de una manera sorprendente. De hecho, es el que me acompaña a muchos lugares donde me invitan a orar y a predicar. Y estando en una charla, en una predicación y contando ese testimonio, en medio de la oración, el Señor Jesucristo me regaló esta ejaculatoria que hoy te la quiero compartir. Y que cuando me siento agobiado, que cuando me siento perseguido, que cuando me siento
que estoy pasando por un desierto, o que cuando me siento que físicamente estoy enfermo o espiritualmente algo está pasando, la rezo, cojo mi rosario y empiezo por cada pepita del Santo Rosario a repetir esta ejaculatoria. El cuerpo y la sangre de Jesús, Eucaristía, tiene poder para sanarme, perdonarme y liberarme. O simplemente la repito una sola vez y digo: Jesús, tu cuerpo y tu sangre tienen poder para sanar en mi vida esta enfermedad que me atormenta. Tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesús, tienen poder para romper contra toda brujería que me estén lanzando. Tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesús, tiene poder, Señor, para romper con toda maldición, con toda atadura intergeneracional. Tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesús, tiene poder para destruir cáncer, para destruir, Señor Jesucristo, toda enfermedad que se esté manifestando en mi cuerpo, Señor. El cuerpo y tu cuerpo y tu sangre, Señor Jesús, tienen el poder de liberarme, Señor Jesús, de toda esclavitud del pecado, de toda atadura, Señor Jesús. Y cuando le oro a Jesús con esta ejaculatoria, de esta manera, son muchas las gracias y las bendiciones que he podido recibir. Y son muchos los milagros que muchas personas han alcanzado. Y yo te invito, así como el contrario de Dios nos quiere hacer creer de que Jesús no está en la Eucaristía, pues nosotros pidámosle a Jesús que por medio de la Santa Eucaristía recibamos muchos milagros y que estos milagros los compartamos a viva voz a muchas personas, para que así como Santo Tomás le levantemos la fe a tantos que están dudando en este momento, especialmente a nuestros sacerdotes. Y si sientes que el Señor, a través de su presencia eucarística, te ha hecho un milagro, ve y dile al sacerdote, dile: Padre, en el momento de la consagración sentí un calor y sentí en ese momento que el pulmón o el riñón o el hígado o mi estómago, o sentí que algo se desprendió, sentí un frío, sentí un calor. Y después, Padre, de esa consagración y de haber comulgado, ya mi enfermedad no está, ya mis temores no están, mi depresión ya no está, mi angustia ya no está. Ahora te invito a finalizar este video con una pequeña oración. Señor, yo te entrego a cada persona que está viendo este video. Y te pido, Jesús, Eucaristía, que sanes a esta persona que en este momento está frente a esta pantalla, de toda enfermedad en su cuerpo, de toda enfermedad en su alma, de toda enfermedad en su mente. Sana del cáncer, sana de la migraña, sana de la sinusitis, sana de la asfixia, sana de toda enfermedad respiratoria, sana toda enfermedad cardíaca, sana toda artritis, todo problema en las articulaciones, en los músculos. Sana, Señor Jesucristo, con tu presencia eucarística, todo órgano, Señor Jesús, toda enfermedad declarada por médicos. Libera también, Señor Jesús, a la persona que está viendo y escuchando este video de toda atadura espiritual. Libera, Señor Jesús, de toda atadura a causa de la brujería, de la hechicería, de la santería, de cualquier magia, Señor Jesús. Rompe con toda cadena, Señor Jesús, que ata a esta persona que está escuchando esta oración con la ruina espiritual y la ruina material. Señor Jesús, sana y libera de todo pecado, Señor Jesucristo. Rompe, Señor Jesús, con toda esclavitud impuesta por Satanás en nuestras vidas, Señor. Hoy te pido, Señor Jesús, que tu presencia eucarística rompa, Señor Jesús, con todo pecado que está arraigado, Señor, en esta persona que hoy, Jesús, te está pidiendo en tu presencia eucarística liberación, la fuerza, Señor Jesús, para salir de ese pecado por el cual
esa persona no comulga, Señor. Hoy, Jesús, hoy, Señor, permite que por medio de tu presencia eucarística reciban sanación, liberación. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga, y a comulgar creyendo que estamos recibiendo a Jesús en cuerpo y sangre. Nuestro Señor nos ama de una manera grandísima, y ese amor se manifiesta en la Santa Eucaristía. Bendiciones.